Permítanme iniciar haciéndoles una pregunta, pero no tienen que contestarme audiblemente. Responda para sus adentros. ¿Alguna vez has deseado morir? Mejor, ¿alguna vez te has encontrado frente a alguna situación apremiante y le has pedido al Señor que te llevara? Esa reflexión con la que quiero iniciar es porque uno de los hombres más usados por Dios en la historia bíblica estaba tan desanimado que le pidió a Dios que le quitara la vida. Primero de Reyes, capítulo 19, vamos a ubicarnos allí para tener el contexto de lo que quiero transmitirles en el nombre del Señor. Primer libro de Reyes 19:1 dice: y Acab le dio a Jezabel la nueva o las noticias de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Poéticamente se lo mandó decir, en otras palabras, te voy a matar. En 24 horas estarás muerto, Elías. Verso número 3. Viendo pues el peligro, ¿qué hizo? Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, todos, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Una de las pocas oraciones que Dios no le respondió a Elías fue esa. La mayoría de oraciones se la respondía, esta no. Tú puedes notar casi con asombro cómo cambian las cosas repentinamente. Elías en el capítulo anterior se encontraba lleno de la valentía, de la fe. Encontramos allí desafiando a los falsos profetas y al rey que habían descarriado al pueblo en pos de la idolatría. Pero ahora encontramos a Elías atemorizado y huyendo. En el capítulo anterior Elías estaba en la cumbre del monte, pero ahora lo encontramos en el valle de la depresión. Allá en el capítulo anterior estaba obteniendo victorias que inspiraban a otros, pero ahora lo encontramos solitario y temeroso. Usted tal vez ha leído en la carta del apóstol Santiago cuando dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Cuando se usa la palabra pasión, ahí entonces muy seguramente que el apóstol Santiago tenía en mente esta experiencia vivida por el profeta. ¿Y cuál es esa pasión con la que batalló Elías? El desánimo. Y precisamente el desánimo es una de las armas más destructivas en aquellos que aman y siguen al Señor. Y no es que no vaya a llegar el desánimo, porque a todos nos llega. Bueno, si usted nunca se ha sentido desanimado, gloria a Dios. Porque si le llegó a semejante hombre de Dios, con seguridad que a usted y a mí también nos va a visitar el desánimo. El punto no es si llega el desánimo, sino lo realmente importante es qué vas a hacer cuando estés desanimado. ¿Cómo vas a manejar el desánimo? El mayor y mejor ejemplo de cómo debemos manejar el desánimo no es Elías, porque Elías realmente lo manejó muy mal. Vamos a ver ahora, y así lo manejan muchos creyentes. Pero el mejor y mayor ejemplo de cómo debemos manejar el desánimo es precisamente nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Hebreos 12:3 dice el escritor: considerad
a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa última frase la podemos decir: para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Coloca al Señor como un ejemplo de perseverancia hasta el final. Él en los días de su carne tuvo que enfrentar un sinfín de situaciones que tenían como objetivo desanimarle para que no cumpliera con el propósito por el cual él estaba en la tierra. Aún desde antes de nacer y al crecer, el Señor sufrió contradicción de pecadores, fue traicionado por sus cercanos, abandonado por sus seres queridos. Y en el punto culminante de su vida y de su ministerio, tú lo encuentras allí en un momento de gran agonía. Y él dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Muchas cosas se juntaron para que él renunciara a la causa que lo movió desde el cielo a la tierra. Sin embargo, el escritor a los Hebreos, aquí en este pasaje, nos dice que hubo un gozo delante de él. Él se fijó no en los terribles sufrimientos que estaba enfrentando en ese momento, sino que dice: por el gozo puesto delante de él. Él ignoró ese sufrimiento temporal y puso su mirada y su deleite en la gloria eterna. Y así nos inspira a nosotros, para que no coloquemos nuestra mirada ni nos dejemos llevar por las situaciones que estamos viviendo, que por duras que sean, son temporales y pasajeras. El Señor fue fiel hasta el final, y por esa razón nos invita a todos, entonces, diciendo el escritor, para que pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de este plan perfecto de la fe. Amados, esto debe ser un motivo suficiente para animar hasta el más desanimado de todos. Porque él tuvo suficientes y fuertes motivos para desanimarse y para desmayar, y no lo hizo porque ciertamente ante tanta injusticia y el trato injusto con el que fue tratado el Señor, él tenía todas las razones para renunciar al plan que tenía. Satanás se le enfrentó, y luego, cuando Satanás no pudo, él mismo le envió a otro, incluso a uno de los discípulos. Se lo puso delante para desanimarlo, para que él no siguiera con ese propósito. Sin embargo, él siguió fiel hasta el fin. Y él debe ser nuestra mayor inspiración y mejor ejemplo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es el consejo, porque también nosotros vamos a ser visitados por el desánimo. Bueno, algunos no son visitados por el desánimo, a algunos el desánimo se les volvió parte de la familia. Le acomodaron una piecita allá en su casa. Todos los días lo saludan y lo abrazan y lo besan. El desánimo vive con ellos. A otros nos visita de vez en cuando. Ante tantas cosas que tenemos que vivir, el desengaño de la vida, la decepción que sufrimos por parte de otras personas, porque nuestras expectativas no se cumplen, porque esperamos algo y sale todo lo contrario. Somos dados a desanimarnos, y un sinnúmero de cosas más que se van a juntar para desanimarnos, pero tenemos el ejemplo de Jesucristo, hombre, quien, teniendo suficientes razones para desanimarse, lo superó, y Él nos ofrece su ayuda para cuando estemos enfrentando esta dañina emoción, porque es una emoción muy dañina el desánimo. De las emociones dañinas para los hijos de Dios, el desánimo.
Para los que no conocen a Dios, ni se diga. El desánimo los lleva a quitarse la vida, a cortarse las venas, a tomarse un veneno. Pero en los hijos de Dios, si no los sabemos manejar, pues va a hacer mucho daño. Otra versión dice, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente. Gloria a Dios. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No dice que no nos desanimemos. Se vale desanimarse, lo que no se vale es desmayar. Porque hay momentos en que nos vamos a desanimar, pero que ese desánimo no te domine, no te gobierne, que no te lleve a desmayar, porque cuando desmayas, entonces ya estás en el terreno de la derrota. Y precisamente eso fue lo que le sucedió a Elías. Le llegó el desánimo hasta el punto de desmayar. Y en su desánimo, en su desmayo de la fe, dice que anduvo por un día en el desierto. Y después se sentó debajo de un arbusto, de un enebro, y estaba tan triste que se quería morir. Y le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. El desánimo te lleva a querer escapar de la realidad, a dejarlo todo. Y así se encuentra Elías, incluso se quiere morir, ha perdido el enfoque. Generalmente el suicidio no son ganas de morirse, sino miedo a vivir. El profeta tiene miedo de enfrentar la vida porque el futuro le es incierto. Alguien le mandó una amenaza y él, en vez de refugiarse en el Dios que siempre se había refugiado, dice ahí, ustedes leyeron, que huyó para salvar su vida. ¿Quién quería Elías que le salvara su vida? Él mismo. Huyó para salvar su vida. El desánimo te lleva a compararte con los demás y te lleva a sentirte menos que otros. Se distorsiona tu imagen porque la fundamentas en tus logros o en tus fracasos o en los de otros. Y aquel que no es tan fiel como yo, mírelo como prospera. Y esa persona que yo le conozco y vea cómo le va bien. Y yo ahí que todos los días y cuestión y no sé qué, y mire cómo estoy. Y se pone a compararse con otros, y entonces el desánimo le distorsiona la imagen, pero nuestra imagen o nuestro concepto de nosotros mismos no depende de nada de eso, sino de lo que Cristo es en nosotros. Cuando tu imagen, tu concepto está claro en el Señor, no importa las circunstancias que enfrentes o que los demás digan. Hay gente que le afecta mucho lo que los demás dicen. No sé usted, pero yo le digo a algunos amiguitos míos, nadie tiene el poder de afectarte con lo que te dicen. Cada uno le damos permiso que entra aquí, que no entra. No es que tú me hiciste sentir mal. Por favor, mi amor. Tú decidiste sentirte mal. Nadie tiene el poder de hacerte eso. Tú estás en Cristo y debes tener un concepto de quién eres en el Señor. El desánimo te lleva a eso precisamente, a compararte, a sacar conclusiones erróneas y a llevarte por un camino de derrota y a confundir el propósito de Dios con tu vida. Pero si tú sabes quién eres en Cristo, no te va a afectar nada, sino que estará firme en el Señor. El desánimo viene, pero tú tienes que saberlo manejar. El desánimo nos lleva a ver menos de lo que somos. Nos hace sentir que no podemos, no sabemos, no tenemos, no somos los mejores.
Y entonces yo quisiera tener aquella voz, aquella cara, aquellos ojos, aquel cuerpo, porque soy así, yo no soy mejor que los demás, Señor, mejor mátame. Bueno, no le decimos así, así poéticamente, porque el desánimo distorsiona las cosas. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Cuando el desánimo le llegó al Señor Jesús, Él se fue al Getsemaní a orar. Muy parecido a lo que te pasa a ti, lo te desanima, ¿verdad? Bien desanimado y se la pasa viendo cosas, malos testimonios en el Facebook. Así no te vas a animar nunca. Yo quiero que usted compare. Elías le llegó el desánimo y se va a dormir. Mejor me voy a dormir. Al Señor Jesús le llegó el desánimo, dijo, me voy a orar. Bueno, me voy a llevar tres que son de oración. Me voy a llevar tres de esos que oran bastante. Se los llevó y se quedaron dormidos como Elías. Estaban más desanimados que él. Elías se quedó dormido en su desánimo. Ese que Dios había puesto para levantar su voz con autoridad, ahora decide echarse debajo de un árbol. Así lo dice, ¿no? Se echó debajo y huir mediante el sueño. Hay gente que duerme y duerme y duerme y duerme para huirle a la pesadilla que están viviendo. El punto es que tienen que despertar para hacerle frente. El dormir a veces es como un escape, como evadir las responsabilidades. Me voy a quedar dormido y de pronto así dormido me muero. Pero dormirse en ese desánimo es señal de alguien que está desmayando en su vida espiritual. Pero vea qué bueno es Dios. Porque Dios no nos abandona, incluso cuando nosotros estamos en ese valle, Él sigue siendo fiel. Entonces un ángel vino y le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí una torta cocida y una vasija de agua. Hermano, Dios le hizo una torta y le dio agua. Y comió y bebió y volvió a quedarse dormido. Estaba con la depre al punto máximo, Elías. Desanimado hasta el fondo. Y volviendo el ángel la segunda vez. Me encanta que el Señor siempre nos da otra oportunidad. Oiga, si hubiera sido yo, le dije, pues quédese con su depresión y me busco a otro. Al fin y al cabo tengo muchos. Pero Dios trabaja con nosotros. Dios trabaja con nuestra debilidad. Dios nos entiende. Dios sabe cómo funcionamos. Y vino otra vez y le tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches. Eso era una comida y una bebida celestial. Por 40 días y 40 noches no necesitó más comida. Hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Oiga, en vez de volver por la senda que Dios le había trazado, prefirió encerrarse en una cueva. Y atención, el desánimo lleva a muchos a encerrarse en sí mismos. Se aíslan de la iglesia, no abren su corazón ni a los hermanos, ni a quien le quiere brindar una ayuda espiritual, ni a Dios. Se encierran, no hablo con nadie. Sí, se encierran en una cueva, ahí no es algo físico, se encierran en sus razonamientos, se encierran en las cosas de la vida, se encierran en sus temores, buscan una cueva cualquiera que sea y allí se meten. Hablando de encierro y de confinamiento, una palabra que casi no usábamos, pero aprendimos a usarla. Durante la pandemia nos tocó encerrarnos a todos, ¿recuerdan? Hace un año largo. ¿Recuerdan esos primeros meses?
febrero, marzo, abril. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Y todos encerrados. Pero lo que es peor, aparte de ese confinamiento físico, de ese encierro físico, muchos se encerraron en el desánimo. Se encerraron en su falta de temor de Dios, en su falta de consagración, en su falta de adoración. Claro, hoy todavía muchos siguen en sus casas. Algunos creyentes no han podido congregarse presencialmente porque su salud no se lo permite o por otras razones justificadas. Y los entendemos perfectamente, pero aún así, aunque están allí, siguen conectaditos ahí a los cultos, la transmisión, conectados a Dios, es lo más importante. Pero otros se encerraron y se quedaron encerrados. Pero no me refiero a su habitación ni a su casa, sino que se metieron en una cueva llamada desánimo, una cueva llamada depresión, una cueva llamada enfriamiento espiritual. Sí, ahí están. No salieron de su encierro, se aislaron de Dios, se aislaron del Señor, se desconectaron no solamente de los cultos en las redes, sino que lo que es peor, se desconectaron del Dios del cielo. Y cuando uno se desconecta de Él, Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. Es muy triste lo que ha sucedido. Se quedaron encerrados en su cueva, en su caparazón. Pero mire qué maravilloso es el Señor, que no renuncia a acercarse a nosotros para hacernos entender que no es encerrándonos que obtendremos la victoria, sino saliendo de allí, saliendo de esa cueva, cualquiera que sea la cueva en la que te hayas metido, y colocándonos en sus manos, es que seremos más que vencedores por medio de su gracia. ¿No notan que Elías sale, huye? ¿Por qué no buscó a Dios, cierto? El hombre de oración, el hombre que estaba ahí. Ese ejemplo está aquí en la Biblia y me alegra que esté porque nos identificamos con él plenamente. Algunos tenemos especialización en el desánimo. Y vino a él palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué le dijo Dios? O sea, la pregunta no se refiere al lugar físico o geográfico, sino que se refiere al estado de ánimo en el que él se encuentra. Su estado espiritual, su estado de abatimiento. Esa es la pregunta de Dios. ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces encerrado allí? ¿Qué haces en ese encerramiento? ¿Qué haces en esa cueva de autoconmiseración? En esa cueva del desaliento, de las excusas para no volver al propósito que Dios te ha designado. Y él respondió: Señor, lo que pasa es que he sentido un vivo celo por Jehová Dios. Pero ¿cómo así vivo celo y te encierras, te desanimas? Sí, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le estaba preguntando solamente ¿qué haces aquí? Y él salió con tremendo discurso. Note que él no respondió directamente a Dios, sino que puso evasivas, culpó a otros. Eso es una señal del desánimo. Siempre culpamos: es que ese pastor, hermano, no he podido con él en 4 años largos que lleva aquí. 4 años de pleno desánimo. No he podido. No, es mi cónyuge que es terrible, es mi tío, es mi hermano, mi papá, es el diablo, qué sé yo. El desanimado siempre se excusa culpando a otros. Quiere identificar a un desanimado que está a punto de desmayar, culpa a otro de lo que le sucede. No, es que los hijos de Israel dejaron tu pacto, derribaron tus altares, mataron los profetas. Él no está diciendo: y yo casi que estoy desanimado. No, él nunca dijo eso.
Entonces ahí están los síntomas de que él está desanimado y a punto de desmayar. Un síntoma es ese. Cuando se siente que se pierde la oportunidad de triunfar, se te escapa. El desánimo te hace renunciar a tus metas, a tus sueños. Alguien dijo la siguiente frase: la grandeza de un hombre se mide por lo que se necesita para desanimarlo. La grandeza de un hombre se mide por lo que se necesita para desanimarlo. Muchos creyentes se desaniman por pequeñeces, porque no lo saludaron, porque no le dieron la bienvenida, porque no lo visitan, porque su cónyuge es mal geniado, por el hermano que es un hipócrita, que en el culto levanta las manos y con esas mismas manos golpea la mesa en la casa. Se desaniman y son cosas, son pequeñeces. Otras tal vez son razones justificadas para tu desánimo, pero lo importante es que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Dime lo que te desanima y te diré cuál es tu altura espiritual. ¿Qué es lo que te desanima a ti? Otro síntoma es que nos volvemos egoístas. El que está desanimado es un egoísta, porque casi siempre piensa solo en sí mismo. Solo yo he quedado. Solo piensa en lo que les pasa, lo que necesitan. Cuando se convierten en el centro del problema, es que a mí nadie me entiende. Es que a mí nadie me oye. Es que a mí nadie me tiene en cuenta. Hasta Dios ya me ha dejado. Y eso no te deja ver lo que Dios tiene reservado para ti, porque el desánimo te nubla la visión. El Señor le dijo: Elías, tengo 7,000. Perdón, Señor, yo pensé que estaba solo. No, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tengo 7,000 que han sido fieles, pero el profeta no los veía, pero Dios los tenía. El desánimo no te deja ver lo que Dios tiene para ti. Y otro síntoma es que ese desaliento nos hace creer que no tenemos éxito en nuestro intento de hacer algo. El profeta pensó, ¿sí?, que cuando cayó fuego del cielo en el monte Carmelo, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo todo el pueblo de Israel cuando vieron que Jehová respondió con fuego? ¿Qué dijeron todos? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y Elías vio esa multitud y dijo: no, esto está listo, todo este grupo de gente me va a apoyar. Él pensó que se iban a volver a Dios, pero luego lo dejaron y siguieron en sus caminos. Él se había generado unas expectativas que no se dieron. El desánimo llega cuando tú tienes unas expectativas en algo o en alguien y de repente no se dan. Y por eso lo que hacemos no lo hagamos para los hombres, sino que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo como para el Señor. Amén. Porque si te fijas en lo que tú haces y de pronto no te responden como tú esperabas, hermano, imagínese tanto que he ayudado yo en esta iglesia desde que se fundó y nunca me mencionan en el púlpito. Qué cosa tan tremenda lo que pasa en esta iglesia, ¿no? Todo lo que yo me he desgastado y nunca me han dado ni una plaquita ni nada. El pastor no me invita ni a una hamburguesa de 30 pesos allí. Todo lo que yo he hecho, todo lo que he desgastado. Si tú sigues haciendo las cosas así, tus expectativas se caen y te desaniman. El Señor dijo: si aquí no recibes la recompensa, hay una mayor recompensa para ti. Gloria a Dios. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero no debes colocar tu expectativa en la gente. Es más, ni en tu familia.
Porque tú te haces expectativas con un familiar, con alguien, con otro, y si no te llenan las expectativas, entonces si algo sucediera, eso no puede llevarte al desánimo. ¿Cuántos creyentes no se han desanimado porque un familiar los decepcionó, o un creyente, o un líder? Hermano, nuestra fe, nuestra confianza tiene que ser en aquel que nunca decepciona. Yo esperaba que me agradecieran y ni me mencionaron. Nadie se da cuenta de lo que hago. Lo que yo hago no parece que nadie lo ve, no tiene sentido, no tiene valor. Y yo que me expuse delante de esos profetas, y yo que hice y oré y fuego cayó del cielo. Señor, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Gloria a Dios. Este mensaje es para alguien que esté desanimado y que esté a punto de desmayar. ¿Qué hacer para salir del desánimo? Ahí está. Número 1. Se acercó el Señor Elías en la cueva donde estaba y le dijo: sal fuera. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Salir. Es tomar una acción. No es solo desear cambiar, es entrar en acción. Sal fuera, sal de tu cueva, sal de tu encierro, sal de tu aislamiento. No sigas justificando tu descuido espiritual, moral y hasta físico. Porque algunos están tan desanimados que no se quieren ni bañar. No arreglan su espacio. Se descuidan. Está desanimado, no quiero nada. No quiero nada, me quiero morir. No, salga de ahí, salga de ese caparazón. Se han visto las tortuguitas, ¿verdad? Oiga, qué lío para que salgan de ahí, ¿no? Pero hay que salir del caparazón. Pero pastor, es que me hicieron, me hirieron, me maltrataron. Sí, está bien, todo eso es verdad, pero tienes que salir de ahí. Note que el Señor no le mandó el ángel. Él no se lo mandó para que lo cogiera así, lo abrazara. Ay, Elita, es tan lindo, venga, venga. Él le dijo: sal fuera, salga de ahí. Amén. Porque el único que te puede sacar del desánimo es el Señor. Pero si tú decides creerle a Él. No, yo espero que el Señor venga. No, tienes que salir. No, es que mi esposo, mi esposa, es que mis hijos no me ayudan, mis hermanos no me animan. No, nada de excusas. Haz lo tuyo, sal fuera. Oiga, ¿y saben ustedes cómo salió Elías de la cueva? Atención, apunten el secreto. Lo primero que hizo Elías fue colocarse de pie. Para poder salir, lo primero que hizo fue colocarse y luego un paso. Increíble, ¿verdad? Y luego, no, salga. Es una acción de fe. Tú tienes que salir. No puedes seguir encerrado. Que te han pasado cosas, sí es cierto, a todos nos han pasado. No vamos a decir que no, a unos más, a otros menos. Pero los que pueden decir hoy que están en victoria es aquellos que no se quedaron en la cueva. Es preocupante, pero esta pandemia no solo ha matado física, sino espiritualmente. Se quedó gente muerta en su espíritu. Se fueron, se encerraron, se desanimaron. Pero la palabra de Dios dice: sal de ahí, sal de ese encierro ya. Hay que atreverse a creer. Y se levantó y estiró un pie y el otro y dio un paso y salió. Debes querer salir hacia donde Dios te quiere, en la posición en la que Él te tiene. Y es aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dio la misma respuesta. Y el Señor le dijo: ve y vuélvete por el camino. Gloria a Dios. El segundo paso es: debes tener una actitud de reverencia ante el Señor. Cuando Elías oyó un silbo suave y apacible, ¿qué hizo? Cuando él percibió, Dios le habló, él se postró sobre su rostro ante el Dios eterno y le volvió Dios a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Note que es la misma pregunta, pero los escenarios son diferentes. Primero fue allá con una voz tronante, tal vez retumbó en toda la cueva porque estaba ahí tirado, dormidote. Y a veces Dios tiene que hablarnos así, cuando nos ve ahí. Entonces le habló duro y Elías, pues, ¿qué haces ahí? Y salió, y luego vino un silbo apacible. ¿Por qué le habló con voz tronante la primera? Porque estaba en desánimo. En su mente había muchas voces, muchas cosas, había confusión y esto y aquello y el futuro y lo que está pasando. Entonces Dios le habló duro porque estaba en la cueva, pero cuando ya hubo salido, le habló a través de un suave y apacible silbo, porque ya estaba más cerca. Ya podía oír esa voz tan dulce, porque la desubicación de Elías no era geográfica, sino espiritual. Y tú debes saber que tu realidad no es la situación que te quiere desanimar, sino que tú estás llamado a estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y por último, tienes que reanimarte y volver al propósito por el cual Dios te ha puesto aquí. Recuerden, mis amados, que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Iglesia del Señor, ánimo y adelante. No dejes que el desánimo te domine. Que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y salió Elías y volvió. Y le dijo: tienes que volver por el camino. Alguien tiene que volver, salir. Se ha descuidado en todo. Está durmiendo mucho, comiendo mucho. Está esparramándose ahí, descuidado. Su estado espiritual, su vida, su comunión con Dios. A alguno basta solo con verle la forma en que se presentan o en alguna forma, y uno dice: está desanimado. Hay un descuido en su alma, en su espíritu, se nota. Pero qué bueno es Dios, que nos invita a salir y a volver por el camino. Gloria a Dios. Oigan, y el que deseaba morirse nunca murió, porque es la fecha y está vivo. Elías, Dios se lo llevó, y yo doy gloria a Dios que a nosotros también nos va a llevar. Aunque estés desanimado, levántate en fe. Sal de esa cueva. Sal de ese encierro. Deja de oír tantas voces que te desaniman y escucha la voz de aquel que te dice: yo estoy contigo, no desmayes. Vamos a decirle a Él que nos sostenga con su diestra de poder. Vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Sea absolutamente sincero con Él y dígale: Señor, tú conoces mis pasos, tú sabes la situación en la que estoy, pero gracias porque tú me invitas a volver por esa senda. Y volvió Elías y ungió a Eliseo, aleluya. Y aunque Elías
Dios se lo llevó, quedó Eliseo, y Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Porque Dios ha puesto en ti algo muy especial que puede ser derramado en otros. Así de que sal de ese encierro, sal de esa cueva espiritual y ponte delante del Señor.